Los límites de la caja torácica se dividen en tres. La longitud posterior, que va de la primera vértebra torácica a la 12ª, mide 27 centímetros y es una de las más largas. La longitud anterior va del borde superior del manubrio esternal, también llamado escotero yugular o esternal, a la articulación cefoesternal, que mide 15 centímetros. Y la longitud lateral, que va de la cara superior de la primera costilla al borde inferior de la 12ª costilla y en total mide 32 centímetros. A pesar de medir un poco más que la longitud posterior, lo es porque está medida de forma oblicua y no de forma recta como la longitud posterior. Hablando de la superficie exterior de la caja torácica, tenemos tres caras: la cara anterior, que contiene el manubrio y el cuerpo del esternón, las articulaciones condroesternales y las articulaciones condrocostales. Sobre la cara posterior podemos ubicar la lámina de las vértebras torácicas y sus apófisis espinosas, la cabeza articular de las costillas y finalmente el ángulo de las mismas. Finalmente, la cara lateral la encontramos entre la cara anterior y la posterior. Tiene una forma convexa y contiene la cara lateral de las costillas, la que se encuentra entre la cabeza articular y el ángulo de las mismas. En la superficie interior de la caja torácica podemos observar las mismas tres caras. La cara anterior tiene la cara posterior del esternón, las articulaciones condroesternales y condrocostales y el extremo anterior de las costillas. En la cara posterior podemos ubicar el cuerpo vertebral de las vértebras torácicas, la cabeza articular de las costillas y el ángulo de las costillas. Y finalmente la cara lateral, ahora con un aspecto cóncavo, va desde el ángulo costal hasta la cara anterior de las costillas. La abertura torácica superior o límite inferior del cuello tiene un diámetro de 4 o 5 centímetros en sentido antero-posterior, que va desde el borde superior de T1 hasta el borde superior del manubrio del esternón, correspondiente con T2. Y en su sentido transversal va de 10 a 12 centímetros sobre el borde medial de la primera costilla. La abertura torácica inferior se mide de forma oblicua y va desde el borde inferior de la 12ª vértebra torácica hasta la articulación cefoesternal a la altura de T9 o T10. Este borde anteroposterior mide aproximadamente 12 centímetros, mientras que el borde transversal a la altura de T10 mide 20 centímetros. También podemos observar el ángulo subcostal, que mide alrededor de 70 a 110 grados. La pared del tórax tiene tres capas: la capa externa, que contiene los músculos intercostales externos y supracostales, la capa media, que solo tiene el músculo intercostal interno, y la capa interna, que tiene el músculo intercostal profundo, los subcostales y el triangular del esternón. Otros músculos que también se encuentran en el tórax, como el pectoral mayor y menor, el serrato anterior, el dorsal ancho y etc., tienen funciones para mover el miembro superior, así que no los vamos a mencionar en este video. El primer músculo que vamos a mencionar de la capa externa son los intercostales externos, cuyo origen va en el borde inferior de la primera a la 11ª costilla, y su inserción está en el borde inferior de la costilla inferior a la de su origen. Algo importante que hay que notar de estos músculos es que a la altura de la articulación costocondral, esta se convierte en una membrana intercostal externa, también llamada membrana intercartilaginosa. La porción interósea de estos músculos intercostales tienen una función de expiración, mientras que en su porción intercartilaginosa tienen una función de inspiración. Estos músculos intercostales externos están inervados por el nervio intercostal y toracoabdominal. Y por último, el músculo supracostal de la capa externa tiene su origen en la apófisis transversa de la vértebra superior de la costilla donde se inserta, y estos tienen la función de elevar las costillas y son inervados por las ramas posteriores de C8 a T11. Ahora, el único músculo de la capa media es el músculo intercostal interno, cuyo origen es el borde inferior y superior de las costillas. Este también ocupa los espacios intercartilaginosos hasta el ángulo de las costillas, y se convierte en membrana intercostal interna. Está inervado por los nervios intercostales y toracoabdominales, al igual que la capa externa. La capa interna consta de tres músculos: los intercostales profundos o íntimos, los subcostales y el triangular del esternón. En esta vista podemos apreciar solo los intercostales profundos o íntimos y los subcostales. Los intercostales profundos tapizan toda la cavidad torácica, a través de los canales costales hasta los bordes superiores de las costillas. Estos músculos están más desarrollados en los espacios intercostales inferiores que en los superiores.
Los músculos subcostales tienen el origen en el borde inferior de las costillas y tienen una función de inspiración. Y finalmente el triangular del esternón tiene su origen en el dorso del cuerpo esternal y se inserta del segundo al séptimo cartílago costal y su función es la inspiración. Estos tres músculos son inervados por el nervio intercostal y tóraco-abdominal, al igual que la capa externa y media. La irrigación total de la caja torácica proviene de 4 grandes arterias: las arterias mamarias internas, también llamadas torácica interna, las arterias intercostales superiores, las arterias intercostales posteriores y las arterias subcostales. Asimismo, su drenaje venoso son las venas con los mismos nombres. La arteria mamaria interna o torácico interna es la rama de la primera porción de la arteria subclavia. Esta descansa sobre la cúpula pleural y entre los cartílagos costales, y se separa de la pleura parietal al nivel del músculo triangular del esternón. Esta arteria deja 5 ramas: la pericardiofrénica, que acompaña al nervio frénico, la cual irriga el pericardio y la pleura parietal y al diafragma; 6 pares de ramas intercostales anteriores; 6 ramas perforantes anteriores que irrigan al segundo, tercer y cuarto espacio intercostal, que irrigan también a las mamas, ya sea en hombres o en mujeres; 2 ramas que dan lugar a la arteria epigástrica superior y la arteria musculofrénica, que es importante ya que irriga al sexto, séptimo, octavo y noveno espacio intercostal. La arteria intercostal superior es parte de la segunda porción de la subclavia, irriga el primero y el segundo espacio intercostal, mientras que la arteria intercostal posterior irriga del tercer espacio hasta el onceavo. Pero esta arteria intercostal posterior es parte de las ramas de la aorta torácica. Esta arteria intercostal posterior está más del lado izquierdo del cuerpo. Cada una tiene una rama dorsal y una rama ventral. Asimismo, la rama dorsal se divide en 2 ramas más, en la espinal y en la muscular, y la muscular se divide en cutánea interna y externa muscular. La rama ventral es la propia arteria intercostal posterior y tiene una rama colateral, una rama cutánea lateral y una arteria bronquial derecha. La arteria subcostal se ubicaría en el 12º espacio intercostal, sin embargo, anatómicamente no es correcto porque no hay una costilla debajo de este espacio, así que se le denominará con este nombre. Las pleuras son una capa de epitelio simple llamado mesotelio que cubre los pulmones. Estas se dividen en una pleura parietal que está estrechamente en relación con la caja torácica y una pleura visceral que está en contacto con los pulmones. Entre estas 2 capas hay un espacio con líquido seroso conocido como espacio pleural, en donde se unen la capa parietal y la visceral, se llama hilio pulmonar. A través de estos espacios podemos encontrar los recesos pleurales, que son espacios en la parte inferior de la cavidad pleural donde se puede acumular el líquido o el aire. Estos son conocidos como costo mediastínico o costo diafragmático, el cual es más grande que el anterior. El mediastino es un espacio virtual en la parte media del tórax. Comprende el espacio detrás del esternón en su borde anterior y delante de las vértebras, pero detrás de los cuerpos vertebrales en su borde posterior, y en su borde lateral en medio de los pulmones. En su borde superior está a la altura de 6C y la horquilla esternal, y en su borde inferior a la altura de la apófisis sifoides. En este espacio podemos encontrar estructuras como la grasa cardíaca, los ventrículos, la aorta, la aurícula posterior media, la arteria pulmonar, el tronco brachiocefálico izquierdo, la arteria subclavia, el conducto laringotraqueal, el conducto faringoesofágico y los cuerpos vertebrales. El mediastino se va a dividir en diferentes cuadrantes por medio de líneas. La primera divide el mediastino en una porción anterior y una posterior y se encuentra entre el conducto laringotraqueal y el faringoesofágico. La siguiente línea solo divide la porción anterior y se encuentra a la altura del nacimiento de la aorta, y esta la va a dividir en una porción anteroinferior y una anterosuperior. En la parte anterosuperior encontramos a los grandes vasos y a la tráquea, mientras que en el mediastino anteroinferior encontramos el corazón, al pericardio y al nervio frénico.
Y por último, en el mediastino posterior encontramos a los cuerpos vertebrales, al conducto faringoesofágico, a la vena ácigos mayor y menor, a la aorta, al paquete intercostal, a la cadena simpática y al conducto torácico. Podemos ubicar al esófago por delante, a la aorta a la izquierda, a la vena ácigos por la derecha y a los cuerpos vertebrales por detrás. Es importante el lavado de manos y el uso de guantes estériles antes de iniciar cualquier proceso quirúrgico, incluyendo el drenaje pleural de botella, para mantener el área estéril y los materiales limpios. Para este procedimiento se utiliza una botella con sello de agua, el cual hace un vacío para evitar el ingreso de aire a la cavidad pleural, con el objetivo de drenar el contenido o el aire. El ayudante debe administrar agua bidestilada dentro de la botella de drenaje a menos 2 centímetros de agua. Una varilla tiene que quedar al aire y la otra debe conectarse a la cavidad pleural del paciente. El frasco recolector siempre va conectado al paciente y al frasco con el sello de agua que evita el ingreso de aire. El tercer frasco va conectado a la red central, que permite ejercer presión en la cavidad pleural del paciente y que el contenido caiga en relación a los centímetros de agua que contenga, en este caso, menos 10 centímetros de agua.